¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquitín de enfermedades metaxénicas y hay muchas enfermedades metaxénicas, así que solamente nos vamos a centrar en tres, que son las más importantes que todo médico en el Perú debe conocer y son malaria, dengue y leishmaniosis y, y yo lo puedo pasar, ¿no? ¿Estás seguro? ¿O tú me lo pasas? Es acá, ¿no? ¿Yo fui o tú fuiste tú? Ah, ya yo, ok. Entonces, vamos a empezar a hablar de malaria y malaria desde hace poquitito ha resurgido y ustedes no estaban acostumbrados a escuchar malaria desde hace 3 o 4 años probablemente. Nada de malaria, todo era dengue, zika, chikungunya y qué sé yo, pero malaria no. Y les doy una primicia, van a empezar a escuchar de malaria porque ha empezado a resurgir en la costa norte, cosa que no había desde hace algún tiempo. Y ustedes saben que la malaria es una enfermedad infecciosa producida por un protozoario que se llama Plasmodium y que tiene 5 tipos de Plasmodium: Falciparum, Vivax, Malariae, Ovale y Knowlesi. Los tres primeros están en el Perú: Falciparum, Vivax y Malariae. Y el Falciparum es el que está en segundo lugar, el primero es el Vivax y el Malariae está en tercer lugar, pero bien lejos. ¿Qué tan lejos? Bien poquito, 1 o 2 casos al año de malariae en todo el Perú. Y el Ovale y Knowlesi no están con nosotros. Entonces, el vector es este mosquito de acá, que es muy diferente al Aedes. Ustedes han visto un Aedes, ¿verdad? Deben haberlo visto en sus casas. En Lima hay, ustedes saben, solamente hay 2 distritos en Lima en la cual no hay Aedes. Pero este no es ese, este es un Anófeles y sobre todo el Anófeles pseudopuntipenis, que es el más frecuente incriminado en malaria, y son dípteros que presentan una metamorfosis completa, entonces es huevo, pupa, larva y todo lo demás, y que más o menos están a 25 a 27 grados centígrados. Pero en las zonas o en los lugares muy calurosos, el aumentar 1 grado centígrado más favorece que se reproduzcan en más cantidad. O sea, va a haber más zancudos en los años más calurosos. Y ustedes ven aquí hasta el año 2018 y en las primeras semanas, esto tiene un atraso de más o menos 4 semanas, ven ustedes que todavía hay poquito, pero hemos tenido un pico por acá y un pico por acá. Este es de Vivax y este es de Falciparum, pero siempre, nunca se ha ido el Falciparum y el Vivax de nuestro país. Ya que ustedes ven casos de malaria, Loreto tiene gran cantidad de casos este año. Miren, recién en las primeras semanas ya tiene 238, o sea, más o menos la cuarta parte de lo que tuvo todo el año en solamente un mes. Entonces, en Loreto están viendo más malaria últimamente que los años anteriores. Y ustedes ven acá, este es de malaria vivax, que está en casi toda la selva y la selva de central también y en la selva sur. En cambio, el malaria falciparum casi siempre está confinado a la selva nororiental, Yurimaguas, Iquitos, hasta más o menos Ucayali y Contamana, hasta por ahí más o menos llega, pero no baja más. En cambio, el vivax está en todos los demás lados. Y este es el ciclo de vida que sigue un plasmodium desde que un mosquito nos pica hasta que empieza la enfermedad. Entonces, empezaremos con un mosquito sano que aquí le pica a un hospedero que tiene malaria y que tiene gametocitos, ¿verdad? Entonces, este zancudo, el anófeles, empieza a picar, chupa sangre y chupa todo, chupa esporozoitos, esquizontes y todo lo demás, pero dentro de ellos también succiona gametocitos de Plasmodium hembra y macho. Y dentro del mosquito se produce la reproducción sexual de el Plasmodium. Para la siguiente vez que este mosquito necesita alimento, cuando succione la sangre, no solamente va a succionar sangre, sino que va a hacer ingresar unas estructuras que se llaman esporozoitos al siguiente hospedero. Un humano tiene que ser. Esos esporozoitos van por corriente sanguínea y se meten al hígado. Una vez que se meten al hígado, van a entrar los hepatocitos y van a formar lo que se llaman los esquizontes, que esos esquizontes van a madurar y en algún momento van a reventar y va a eliminar un elemento que se llama merozoito. Ese merozoito va en la búsqueda de células sanguíneas, de glóbulos rojos.
entra dentro del glóbulo rojo y ahí se va a desarrollar el trofozoito del Plasmodium. Y este trofozoito puede seguir dos caminos. O se convierte en esquizonte, esta vez hemático, y reproduce el ciclo y salen más merozoitos y sigue dando vuelta, o se convierte este trofozoito en gametocitos, a la espera que otro zancudo venga, se lo succione y otra vez empiece el ciclo. Eso es lo que pasa, ¿ok? Entonces dan vueltas y vueltas ahí. Ajá, ya está. Ahí está. Entonces, este es en el mosquito. Ahí están, los esporozoitos se van formando y luego empieza el ciclo sanguíneo. Ya está. Hay algunas diferencias entre los plasmodium. Ustedes deben haber escuchado que el plasmodium o la malaria da terciano o cuartana, ¿verdad? Cuando yo era estudiante y estaba sentado ahí donde están ustedes, también mi profesor me decía y que la fiebre viene cada tercer día o cada segundo día. En el caso de cada tercer día se llama cuartana y en el caso de cada segundo día, terciana. Entonces, cuando yo me fui a mis serums, que pedí ir lo más lejos posible, me fui a la selva, en lo más recóndito, y por ahí me dijeron hay un montón de malaria. Y yo dije, qué bacán, voy a ver terciana y cuartana. Ok, muy pocas veces he visto en mi vida terciana y cuartana, y específicamente ahí no fue. ¿Por qué? Porque cuando empieza la terciana o la cuartana, es porque los esquizontes se van rompiendo y eso más o menos pasa cada 48 horas en el caso del Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Todos los esporozoitos y los merozoitos que se van formando esquizontes en la sangre y van reventándose causan fiebre. Llega un momento en que todos se ciclan, todos se revientan a la misma vez y por eso es que hay un acceso febril cada tercer día o cada cuarto día. Pero eso pasa recién a partir de la tercera o cuarta semana de malaria. No pasa a la semana siguiente de que uno se contrae malaria. Es por eso que yo captaba a mi paciente malárico en el centro donde yo estuve y no podía esperar 3 semanas a que empiece a temblar cada tercer día. Tenía que darle tratamiento ya. Y lógicamente nunca pude ver terciana ni cuartana. O sea, lo vamos a ver, pero si es que tu paciente tiene varias semanas de malaria, no al inicio. Al inicio la fiebre es todos los días, porque a cada rato se revientan los esquizontes. Entonces, las manifestaciones clínicas primarias de la malaria son estas: fiebre, cefalea y escalofríos. Y el acceso febril es interesante. El paciente empieza primero a tener escalofríos intensos. ¿Ah? Tú lo tapas en una cama con una frazada y la frazada se cae de tan intensos que son los tiritones. Y empieza una fiebre y empieza después a disminuir la fiebre en crisis. Entonces baja rápidamente y el paciente tiene una sudoración muy intensa. Entonces la fase fría es intenso frío, escalofríos vigorosos, duran entre 15 minutos a 1 hora, después viene la fase caliente que es lógicamente la fiebre y después la fase húmeda que es la sudoración profusa. Eso es lo que vas a ver en un paciente malárico. Pasa su estadio de fiebre y el paciente está feliz, te dice, ¿sabe qué, doctor? Voy a estar bien hasta mañana que me dé otra vez todo esto. Entonces, hay malaria severa también, entonces ustedes comprenderán que tengo que dar tres enfermedades en cortito tiempo, así que va a ser más o menos general la charla. Cuando yo tengo estos criterios, yo digo que mi malaria es severa o que tiene riesgo de muerte mi paciente. ¿Cuáles? Malaria cerebral, anemia severa o hematocrito menos de 15, eso significa que una hemoglobina menos de 5 más o menos, insuficiencia renal, edema agudo de pulmón, hipoglicemia, shock, sangrado espontáneo, convulsiones, acidosis metabólica, hemoglobinuria macroscópica o ictericia. Tengo cualquiera de esos signos o síntomas y yo digo mi paciente tiene malaria severa. ¿Cómo se diagnostica? Es este examen, gota gruesa con frotis en una sola lámina. Esta gota gruesa te va a servir, y le digo te va a servir porque los que se vayan a hacer serums lejísimos van a tener que ver sus propias gotas gruesas porque no va a haber un tecnólogo al costado. Te va a servir para que identifiques si hay o no plasmodium en ese frotis, porque una gota gruesa son varias capas de glóbulos rojos. Y una vez que digas, ajá, en este frotis hay malaria, ya te vas a pasar al frotis periférico para identificar la especie. Y tú vas a decir, este es un Plasmodium vivax, este es una malaria falciparum. Pero, ¿de dónde saco esta sangre? Muchas veces en mi hospital, yo trabajo en el hospital Loaiza, ¿no?
Y algunas veces llevamos al paciente malárico que ha llegado de una zona endémica al laboratorio y le decimos, oye, ¿sabes qué? Hay que sacar una gota gruesa a este paciente y un hemograma también y una bilirrubina porque tenemos que hacer el chequeo completo de nuestro paciente. Y vemos que el técnico saca la sangre y de una vena periférica, de acá, de la vena del brazo, y saca una gotita y la pone en la lámina y empieza a hacer su gota gruesa y su frotis. ¿Eso está bien o no está bien? Ajá, es sangre, 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 me dijo una vez un técnico. Sí, pero no es la misma sangre, ¿ok? Porque cuando tú quieres sacar gota gruesa, tienes que sacar de un capilar, porque ahí están los plasmodium. No van a estar circulando, dando vueltas por la sangre general. Entonces, tienes que sacar del pulpejo del dedo, o si quieres, de la orejita, porque ahí van a estar, ¿ok? No puedes sacar de sangre periférica de la que has sacado el hemograma o la urea o la creatinina. Tienes que pincharle el dedo y vas a encontrar esto de aquí. Estos son, por ejemplo, gametocitos de Plasmodium falciparum. Requiere personal entrenado. En mi hospital casi todas las gotas gruesas son negativas. ¿Por qué? A pesar de que mi paciente tiene malaria, le hacemos una prueba rápida y sale positivo. ¿Por qué? Porque en mi hospital debemos ver malaria, no sé, una vez cada 3 meses y eso. Entonces, el personal que está ahí no está entrenado, pero si le hacemos leer esa lámina por un personal, por ejemplo, de Iquitos, es lo máximo, es un experto y te encuentran malarias hasta donde no hay, ¿verdad? Entonces, tiene que haber personal entrenado y solamente cuando vamos a los brotes vemos gran cantidad de estas cosas. Pero también el diagnóstico se puede hacer por pruebas rápidas. Ahora hay pruebas rápidas para todo, ustedes saben. Y esto ha ayudado a llevar el diagnóstico a otros lugares donde no se puede llevar microscopio, donde no se puede llevar al tecnólogo, donde no se puede llevar al técnico experto en leer pruebas, gotas gruesas. Entonces puede haber varias marcas, pero el Optimal es una de las más conocidas. Entonces tú puedes incluso en una sola prueba rápida detectar si hay Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum. Entonces, esto se puede llevar a las zonas alejadas donde hay brotes y tú les puedes hacer a la población una prueba y te sale positivo. Y entonces hay varias marcas, Parasite, Optimal, este es el Optimal, por ejemplo, y es útil en zonas de difícil acceso. Diagnosticaste tu malaria, ya sea por clínica o porque hiciste frotis o porque hiciste prueba rápida. Entonces te queda dar el tratamiento. Y el tratamiento en el Perú es diferenciado. Depende si es una malaria vivax o una malaria falciparum. Esto vamos a regresar después a este cuadrito. Si tienes Plasmodium vivax, que habíamos dicho que era casi en todo el Perú, pero la selva norte y la selva central, el tratamiento para adultos es cloroquina primaquina. Todavía en el Perú el Plasmodium vivax no ha hecho resistencia a los antimaláricos, cosa que sí lo ha hecho en otros lugares, como en el sudeste asiático, pero aquí todavía. Y entonces le das cloroquina y primaquina, 3 dosis de cloroquina, 3 días, y primaquina 7 días. A la gestante no le puedes dar primaquina, le hace daño al bebito, así que a la gestante le das cloroquina 3 días y le das 2 cloroquinas semanales hasta que se produzca el parto. Una vez que el bebito sale de la barriga, le completas ya la primaquina que no le diste. ¿Para qué usas primaquina en este paciente vivax? Porque la cloroquina sirve para matar las formas que están en la sangre, los trofozoitos y todo lo que está dando vueltas. Pero la primaquina sirve para matar los hipnozoitos que se quedan en el hígado. Y solamente el Plasmodium vivax hace hipnozoitos. Porque si tú solamente le dieras cloroquina y no le dieras primaquina, de aquí a 3 meses ese hipnozoito que está dormidito en el hígado va a despertar, va a producir de nuevo un esquizonte hepático, va a salir los merozoitos y otra vez empieza la historia. Entonces para eso se usa primaquina. Pero la gestante, como no le puedes dar, vas matando todo lo que va saliendo hasta que le puedes dar primaquina. ¿Qué pasa con Plasmodium malariae? Solamente hay 2 o 3 casos al año. Este año todavía no hay ninguno. Ahí se usa igual, cloroquina y primaquina. ¿Por qué usamos primaquina en malariae? Malariae no hemos dicho que causa hipnozoitos. Y vamos a ver después que también se usa primaquina en Plasmodium falciparum. Y uno podría preguntarse, y yo me pregunté una de las primeras veces que escuché eso, ¿y por qué le damos al Plasmodium falciparum primaquina si no tiene hipnozoitos? Porque la primaquina ha demostrado que es un muy buen esquizonticida, un muy buen gametocida, mata gametos. Y entonces corta la transmisión. Si viene un zancudo y yo tengo malaria y tomo primaquina, no va a encontrar gametocitos conmigo. Y eso significa que no voy a servir de transmisor de la malaria en el medio ambiente.
Y llegamos a Plasmodium falciparum. El Plasmodium falciparum sí ha hecho resistencia en el Perú a cloroquina, entonces cloroquina ya no se usa. Antes se decía que en la costa norte nosotros podíamos usar Fansidar todavía, que es pirimetamina más sulfadoxina, pero ahora ya no, ya se ha vuelto resistente ahí también. Es por eso que en todo el Perú, para Plasmodium falciparum, usamos artesunato y mefloquina y primaquina de regalo. ¿Para qué? Para que sirva de gametocida y no pueda transmitir más el pacientito. Pero ¿qué pasa si yo tengo una malaria severa, una cerebral, o tengo una con ictericia y con anemia? Esas malarias que de repente vía oral ya no me van a ir bien con las pastillitas. Entonces ahí uso quinina y clindamicina, que ya puedo utilizarlas incluso endovenoso. Y eso es lo que usamos cuando tenemos una malaria severa. Quinina, que es un antimalárico antiquísimo, desde la época de la condesa de Chinchón, hasta y clindamicina, pero siempre de regalo primaquina. ¿Para qué? Para matar los gametocitos. En gestantes, ¿qué usamos? Primera línea, quinina, clindamicina. En ella no vamos a usar, en el primer trimestre no vamos a usar artesunato, pero si no hay de otra, podríamos usar si es que no se cuenta con quinina. Pero en el segundo y tercer trimestre del embarazo ya podemos usar artesunato más clindamicina o quinina más clindamicina. En la gestante no se usa mefloquina, ¿ok? No se puede usar mefloquina. ¿Tenemos que seguir al paciente? Sí, tenemos que comprobar que le hemos negativizado la gota gruesa. Y el Plasmodium vivax le quitamos, le pedimos una gota gruesa al 7º día de tratamiento y al falciparum al 3º, al 7º y al 14º día de tratamiento. ¿El Plasmodium vivax puede recidivar? Sí, por los hipnozoitos. ¿El Plasmodium falciparum puede recidivar? Sí, pero no por hipnozoitos, porque no tiene. ¿Por qué recidiva? Porque tiene la propiedad de marginalización, se llama. Se queda guardadito en algunos capilares sanguíneos en el cuerpo y de aquí a un tiempo podría regresar o reactivarse. Es por eso que se le sigue hasta el día 14 de inicio del tratamiento. Después de eso podría, pero muy difícilmente. Hay quimoprofilaxis, por ejemplo, a nosotros los infectólogos cuando nos mandan a controlar un brote de alguna parte, te dicen, ¿sabes qué? En tal zona hay fiebre y se están muriendo niñitos, así que anda a ver qué pasa. Entonces tienes que ir a ver qué cosa está sucediendo y por ahí, si tú ves que es una zona malarígena, tienes que tomar profilaxis. Una de las profilaxis más conocidas es cloroquina, pero ahora en realidad se estila más usar mefloquina y es una pastillita una vez a la semana, pero tienes que empezar desde por lo menos una semana antes de viajar a la zona endémica y al regresar tienes que tomar la siguiente semana de regreso también para que no adquieras mefloquina a pesar de que te hayan picado los zancudos. Y bueno, esta es una fotito que no vamos a discutir ahora, pero vamos a hablar ahora de una enfermedad que nos encanta, dengue. Y ya han escuchado hablar de dengue, ¿verdad? Estuvo de moda el año pasado con el niño costero, ¿verdad? Entonces, dengue es una lengua swahili, es una lengua africana de los africanos que llegaron al Caribe y en realidad la frase completa es Kidenga Pepo, ¿no? Eso es la enfermedad que los africanos la describieron cuando llegaron a las Antillas y todo lo demás. Es un ataque agudo, repentino, causado por un espíritu malo. Y desde ahí Kidenga Pepo era muy largo, así que quedó en denga o en dengue, y eso es el nombre que se ha transmitido hasta este momento. Y el dengue hay 4 variedades. Bueno, les cuento, hay 5, ¿ya? Pero hay una que todavía está en Malasia y todavía no llega. Ya llegará. Y cuando llegue hablaremos de 5, pero todavía hay 4. Dengue 1, 2, 3 y 4. Entonces, en todas partes del Perú hay dengue. Solamente el sur se salva porque hay un poquito de frío. Cuando yo estaba sentado donde están ustedes, el dengue estaba hasta por acá, solamente. Era Tumbes, Piura y un poquito de Lambayeque, Chiclayo, y no más. Y después llegó a Trujillo, y después llegó a Ancash, y ya saben que está en Lima, y ya está en Ica, y ya está bajando. ¿Por qué está bajando? Porque el mosquito está en más zonas, el Aedes aegypti, que es el vector, está en más zonas. ¿Y por qué está en más lugares? Porque nos estamos calentando, ¿verdad? Estamos en el calentamiento global, a pesar de que Trump diga que no hay calentamiento, sí hay calentamiento definitivamente, y mientras haya calentamiento el mosquito va a encontrar más zonas para reproducirse y lógicamente donde llegue el mosquito solamente hay que esperar hasta que llegue el dengue, ¿ok? Entonces, ya está.
¿Cuáles son los factores condicionantes para que haya dengue? No hay dengue porque sí, hay factores que van a alterar esto. Uno es el cambio climático, como habíamos dicho, ¿verdad? Estamos más calientes que nunca y vamos a seguirnos calentando mientras sigamos produciendo los gases de tipo invernadero que los estamos produciendo. Entonces, de repente, no usar tu aerosol va a servir, sí, pero ¿sabes qué? Es decepcionante. Así el Perú no produzca ni un kilo de los gases de tipo invernadero. China produce en un día lo que Perú produce en un año. Entonces, los países desarrollados son en realidad los que debieran tomar las cartas en el asunto, no países en vías de desarrollo como nosotros. Pero bueno, el cambio climático y escasa disponibilidad de agua. ¿Te acuerdas el año pasado cuando te quedaste sin agua? Tuviste que juntar agua, ¿verdad? Y entonces, agua limpia, lógicamente. Y te cuento algo, el Aedes aegypti le gusta el agua limpia como a ti. Y uno podría decir, ah, qué pesado el Aedes aegypti, justo se va donde yo tengo mi agua limpia. No, así no fue. Filogenéticamente fuimos nosotros los que llegamos en su agua limpia, ¿ok? Ellos vivían tranquilos antes que los humanos llegáramos, y nosotros, como también nos gusta el agua limpia, los manantiales, los riachuelos, llegamos ahí a vivir y encontramos al Aedes aegypti. Él no nos encontró a nosotros, fue al revés. Pero ahora, como vivimos en ciudades y juntamos el agua, es un factor de riesgo. El crecimiento poblacional, las intensas migraciones. Ustedes se dan cuenta cuánta gente viene y va de todas partes. Antes, cuando yo era pequeño y tenía que irme, no sé, o les pongo el ejemplo de mi centro de salud cuando era serumista. Yo de Lima hasta llegar a mi centro de salud, que se llama una zona CO de Posuso, tenía que invertir 2 días y medio para llegar. 2 días y medio para salir, 2 días y medio para entrar. Por eso es que salía cada medio año. Pero ahora ya hay carretera y ahora se llega en 12 horas en automóvil. Entonces, si allá por ahí alguna vez yo estaba en una zona, en un periodo de incubación, ahora sí tengo tiempo para llegar y contagiar a las demás personas. Entonces, las intensas migraciones de gente que viene y va es un factor de riesgo. La urbanización no controlada ni planificada y, lógicamente, las viviendas inapropiadas que algunos pobladores tienen. Te dicen en los avisos publicitarios contra el dengue, no, cierra tu ventana, ponle celosía, qué sé yo. ¿Dónde? ¿Qué ventana vas a cerrar si ni de ventana tienes? ¿Ok? Entonces, en los lugares donde la gente vive así, hay muy pocas cosas por prevenir. ¿Les va a dar dengue o les va a dar dengue? Entonces, y también hay inadecuada disposición de residuos, botamos las cosas donde nos parece, uso cada vez mayor de envases no biodegradables y que contienen agua. Cuando vamos con los alumnos de San Marcos y nos vamos a Iquitos a ver este tipo de cosas y hacemos las encuestas vectoriales, hasta en chapitas hemos encontrado las larvas de Aedes, ¿verdad? En lo que sea. Deficiente coordinación intersectorial y también poca participación de la gente, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Ahí está su hijito agarrando al papá para que no le pegue al fumigador. ¿Saben a qué hora tiene que fumigar este fumigador para que sea una fumigación efectiva? A las 4 de la mañana. Eso significa que te van a despertar y te van a sacar de tu casa a las 4 de la mañana para fumigar. Y no puedes entrar en 4 horas porque está lleno de insecticida. Entonces la gente no quiere, pues, ¿no? ¿Estás loco? Yo quiero dormir, te dicen. Entonces no fumiguemos. Pero basta que en una cuadra de casas, 2 o 3 casas no sean fumigadas y sirves, lógicamente, de reservorio para que los aedes vayan de casa en casa. Entonces, hay muchos factores. Ok, ¿cuál es la fisiopatología del dengue? Ustedes saben que no hay vacuna para el dengue, ni tampoco, bueno, sí hay una vacuna, después les cuento. Pero no hay tratamiento efectivo para el dengue, es un virus y el virus hace esto. Entra por aquí el Aedes ha picado entra el virus del dengue y va a llegar a este tejido que es la pared del tejido. Este es la pared capilar con las células endoteliales y este es el interior del vaso sanguíneo, ¿ok? Este es el vaso capilar y el tejido. Entonces el mosquito viene, pica y penetra los virus que aquí están. Viene el macrófago, se lo come, pero no lo va a detener, se va a empezar a reproducir, vienen las células de Langhans, vienen todas las células y cada una de ellas le avisa a la siguiente. Oye, ¿sabes qué? Por si acaso ha entrado el dengue, así que prepárate. ¿Cómo se preparan? Empiezan a fabricar un montón de mediadores inflamatorios, ¿verdad? Y esos mediadores inflamatorios, y esta cosa no me deja pasar nada, ¿ok? Esos mediadores inflamatorios van a llegar también al torrente sanguíneo y las células endoteliales también se van a inflamar. Y cuando pasa eso, cuando las células endoteliales se inflaman,
se separan. Y lo que era una pared impermeable para que el plasma no salga de aquí para acá, ya no es tal, ahora es una puerta. Entonces, el líquido empieza a salir, ajá, empieza a salir hacia afuera. Ahí está. Escape de plasma, de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahorita hay poritos en la célula endotelial y ya no es una pared. Hay escape de proteínas de coagulación también. No solamente sale plasma, salen proteínas de coagulación. Y es por eso que mi paciente con dengue es propenso a sangrados. No es por la plaquetopenia que va a sangrar, es por la disminución de los factores de coagulación que se han extravasado. Es por eso que tú vas a ver pacientes con plaquetopenia bien bajita que no sangran nunca y pacientes que tienen nada de plaquetopenia y sangran por dengue. Entonces se degranulan los neutrófilos, trombocitopenia y aumentan más mediadores inflamatorios. Esto es lo que pasa a nivel de células endoteliales, pero es lo mismo que pasa en hepatocitos, en neumocitos, en células dendríticas, en fibras cardíacas, en plaquetas, a todo nivel. Entonces, el primer mecanismo fisiopatológico por el cual el dengue nos maltrata tanto es por esto, extravasación, ¿ok? Ahí están los virus del dengue, hace que mi célula fabrique más factores proinflamatorios y van a hacer que las células endoteliales hagan que se extravasen. Ajá. Eso se llama inmunoamplificación, cuando estos factores inflamatorios empiezan a aumentar. Más aún cuando has tenido 2 o 3 veces dengue. Entonces, un paciente que tiene 2 o 3 veces dengue también está propenso a que haya mayor extravasación. Entonces, ahí. El evento fisiopatológico del dengue, el principal evento por el cual mi paciente se muere, no es por hemorragia, no va a morir por eso, va a morir por incremento de la permeabilidad vascular, porque hay extravasación, hipovolemia, y tú sabes que la hipovolemia te llega al shock, y eso a la larga te va a matar. Por eso el paciente va a fallecer. Y eso pasa a todo nivel. Entonces en cerebro habrá encefalopatía, en corazón va a haber bloqueo auriculoventricular y esta cosa, hígado, hepatomegalia, sangre, trombocitopenia y también va a estar en otros lugares como ojos, hemorragias en células endoteliales, páncreas, riñón y en la gestación puede simular preeclampsia, puede simular un HELP y entonces la paciente puede llegar muy tarde al establecimiento y haber un óbito fetal. Y estas son las 3 fases de la enfermedad del dengue, ¿verdad? La primera fase es la fase febril. En realidad el dengue no va a durar más de 7 a 10 días, no puede. Entonces un paciente no puede tener 2 semanas dengue. Una vez estaba dando una charla de dengue no me acuerdo si era en Tingo María o San Martín, en Tarapoto, y se me acercó luego de la charla un enfermero y me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo cada mes tengo dengue, me dice, ¿no? Sí, siempre me da dengue, a fin de mes me da dengue. No, eso será otra cosa, será migraña, será fiebre, tener endocarditis y sale los trombos a todos lados, pero eso no es dengue, no puede durar más de 10 días. Incluso menos de 7 días la fiebre siempre es así. Y eso es con todos los arbovirus, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, en los primeros días, en los primeros 3 días va a haber fiebre y después empieza ya a caer la fiebre, ahí está la fiebre que cae, y esta zona rojita se llama la fase crítica, que ahí es donde el paciente se pone mal. No es al primer y segundo día de dengue, es al tercer o cuarto día. El paciente te dice feliz, doctor, ya no tengo fiebre, qué bacán, ¿no? Y tú dices, pucha, qué miedo, empieza la fase crítica, porque ahí empieza a extravasar. Y ahí hay sangrado por shock, deterioro de órganos y todo lo demás. Logra pasar esa fase y llega ya la fase de convalecencia, en el cual el paciente lógicamente está fuera de combate porque se acaba de recuperar de una enfermedad seria, pero ya no se va a morir. Entonces, ¿cuáles las fases? Ahí está, la fase febril, fiebre alta y repentina, dura de 2 hasta el 7.º día, pero generalmente 3 días nada más. Enrojecimiento facial, odinofagia. O sea, te duele la garganta y es más, tienes hiperemia faríngea. ¿Y cuántas veces hemos diagnosticado un paciente que lo han choteado de emergencia porque tiene faringitis aguda y se va a su casa con ibuprofeno y era dengue? Y eso no se hace. Muchas veces te vas a quedar con un montón de pacientes en tu establecimiento porque vas a juntar a todos los que probablemente sean dengue. Pero es mejor eso a que lo mandes a su casa y regrese en shock. Entonces va a haber todo eso.
Hay algo muy importante. En la fase febril no es posible reconocer si el paciente va a evolucionar a la curación. Tú no vas a ver un paciente y vas a decir, ah, tú tienes dengue, pero tú vas a ir bien, y tú no, y tú tampoco. No, no se puede. Nunca vas a poder determinar qué paciente se te va a complicar y quién no durante la fase febril. Y viene la fase crítica en la cual generalmente desaparece la fiebre y aumenta la permeabilidad capilar por lo que ya hemos visto, y ahí empieza el periodo de extravasación de plasma. El plasma se te va hacia adentro, entonces se te sale del intravascular y se te va al extravascular. Ahí está. Entonces, el dengue, el primer día afebril es el día de mayor riesgo. Por eso es que le decimos, tu paciente te dice, se me fue la fiebre, estoy feliz. No, y tú empiezas tu trabajo. Recién ahí empieza la chamba del médico que atiende pacientes con dengue. Y vamos a ver después. Y bueno, si sobrevive esa fase, viene la fase de recuperación y el paciente ya ahí recién va a tener las erupciones en piel, las islas blancas en el Mar Rojo. ¿Han visto las islas blancas en el Mar Rojo? Van a verlas entonces, si es que no las han visto hasta ahora. Y eso te permite hacer la clasificación del dengue según, wow, ahí está, la clasificación revisada de dengue. Entonces, tú tienes dengues sin signos de alarma, dengues con signos de alarma y dengue grave. Este paciente se va a su casa, este paciente se queda contigo y este se va a UCI. ¿Cuáles son los signos de alarma en dengue? ¿Cuáles son los signos que tú vas a buscar cuando tu paciente va a la emergencia y le vas a decir, no, ¿sabes qué? Tienes esto, tú te quedas, no te puedes ir a tu casa? Dolor espontáneo y provocado de abdomen, dolor de barriga. Y una vez más, a veces pasamos por alto el dolor de barriga, porque a veces se presenta con cualquier cosa. Pero si tú estás en un establecimiento donde hay dengue, estás en medio de un brote de dengue y alguien te dice, me duele la barriga, agárralo y no lo dejes ir, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dolor espontáneo provocado de abdomen cuando hay dengue es un signo de alarma, porque el paciente está extravasando. Se está yendo el líquido del intra al extra. ¿A dónde se va? A algunas zonas, como por ejemplo pleura, se va a peritoneo y se va a pericardio. Y entonces tienes derrame pleural, derrame ascitis y derrame pleural. Y cuando se te va al abdomen y estira tu peritoneo, eso va a doler. Y entonces es por eso que el dolor abdominal es un signo de alarma. Pero también vómitos persistentes y también acumulación clínica de fluidos, o sea, encuentras derrame pleural, derrame pericárdico o ascitis. Sangrado de mucosas, cualquier tipo de sangrado, significa que ha extravasado y ha extravasado también factores de coagulación y es por eso que está sangrando. Y también letargia, irritabilidad, hepatomegalia y todo lo que dice ahí. Este paciente no se va a su casa, se queda contigo y lo vas a observar. Este es el que te va a quitar el sueño, ese es el que te va a tener trabajando mañana, tarde y noche en un brote de dengue. Felizmente, la mayoría de dengues son signos de alarma, felizmente, porque si no sería un caos todo manejo de dengue en un brote. Y solamente un poquito van a ser graves y el 20% más o menos van a ser con signos de alarma que se van a quedar contigo en el establecimiento. ¿Qué significa que un paciente tiene esos signos de alarma? Que el shock es inminente, que se va a chocar delante tuyo, en ese momento, ahí, en la hora siguiente o en las 2 horas siguientes. Se va a chocar, va a ser hipotensión. Es por eso que no tienes que dejarlo ir. Los que salen en el periódico, se murieron 5, 8, 10 pacientes por dengue, es porque los dejaron ir, porque no debieron morirse. Porque si hubieran estado monitorizados adecuadamente y hubieran estado hidratados adecuadamente, no hubieran tenido shock. Entonces, ahí está, el Mar Rojo y las Islas Blancas. Mar Rojo y las Blancas. Aquí no se ve bien, pero son Islas Blancas, ¿las ven? Y todo el Mar Rojo. Islas Blancas, Mar Rojo. Es un rash típicamente de dengue. Pero esto no lo van a ver el primero, segundo o tercer día, lo van a ver el quinto o cuarto día de dengue, no lo van a ver antes. Si lo ven antes, de repente eso no es dengue, de repente eso es Zika, que el Zika sí, su rash es temprano, no es tardío. Juac, ahí está. Ascitis, miren esta gordita, ¿está panzona? No, su mamá decía que era flaca, ¿ok? Pero al examen lo encontramos matidez desplazable. ¿Qué significa eso? Que está en fase crítica, está extravasando. Le tomamos una radiografía de abdomen, ahí está, todo blanco, líquido. Esa chiquita no se va a su casa, pero nunca, ¿verdad? Hasta que no termine o hasta que no pase
su fase de convalecencia. Este pacientito, miren cómo llegó y a las pocas horas, ese corazonzazo creció en 2 horas. No, el corazón no crece tan rápido. Lo que sí puede haber pasado es un derrame pericárdico, ¿verdad? Entonces está extravasando y se llenó su pericardio. Y aquí la gente se emocionó, está cachetón. Y su mamá nos decía, no, mijito no es cachetón, es flaquito. ¿Qué pasó entonces? A este paciente lo han sobrehidratado, ¿ok? Entonces, a veces tú tienes en los pacientes con dengue que vas a hidratarlos porque él está perdiendo líquido. Y tú, terco, le vas a pasar líquidos. Él pierde más líquidos y tú le vas a seguir dando. Y le vas a seguir dando. Y a veces no calculas bien y le das de más. Y produces esto. Por eso es una iatrogenia. Y entonces el paciente le abres el ojo y tiene quemosis y todo lo demás. Incluso a veces tienes que llegar a ponerte un cachito de furosemida para que baje más rápido. Entonces, hay un montón de guías para dengue, pero cuando tú ves dengue tienes que hacerte unas preguntas con el paciente. ¿Es un caso probable de dengue? Y tienes que saber si viene de zona endémica. ¿Lima es una zona endémica de dengue? Sí, tenemos dengue, ¿verdad? Tenemos en todos los distritos casi dengue. Tiene cuadro clínico y tienes que saber el cuadro clínico, que ahorita lo vamos a ver. Y cuando tengas esta pregunta resuelta, tienes que preguntar en qué día de la enfermedad está. Si te dice, estoy con fiebre, está en fase febril. Si te dice, ya no tengo fiebre, pero me duele la barriga, fase crítica. Si te dice, tenía fiebre, me duele dolor de barriga, pero ahora estoy bien bacán, ya no estoy mal, probablemente está en fase convaleciente. Tienes que determinar eso. ¿Por qué? Porque si está en fase crítica, se queda contigo, ya hemos dicho. Y tienes que ver si tiene signos de alarma o gravedad o alguna comorbilidad. Entonces, la definición de caso probable, según nuestras guías, es vive o viajó a zona endémica y tiene cualquiera de estos síntomas o signos. Anorexia, mialgia, cefalea, petequias, leucopenia o cualquier signo de alarma. Y tú lo divides en 3 grupos, grupo A, B o C. El grupo A es aquel que tiene dengue sin signos de alarma, no tiene dolor de barriga, ni vómitos, ni nada, está feliz. Entonces ahí tienes que mandarlo a su casa para que se hidrate. Y tiene que orinar, tú le dices a la familia o al responsable que lo vea orinar por lo menos cada 6 horas, que no tenga ningún signo de alarma, pero lógicamente le das una cartilla y le dices, si presenta cualquiera de estos signos tienes que regresar inmediatamente, ¿verdad? Entonces el paciente te va a preguntar, ¿sabe qué, doctor? ¿Qué líquidos puede tomar? Lo que quieras le vas a decir, pero sobre todo jugo de frutas, suero oral puede ser caldo de pollo, cualquier líquido está bien, pero no se recomienda que tome San Mateo, San Luis, San Antonio, cualquier santo. ¿Por qué? Porque eso es agua pura, ¿verdad? Y nosotros necesitamos cuando extravasamos agua más electrolitos. Entonces, mi paciente me decía, he tomado té todo el día y me siento peor. Sí, pues, porque el té es agua y nada más. Mejor hubiera sido panetela de arroz, hubiera sido chicha morada de maíz, hubiera sido agua de coco. Una vez que estábamos en un brote en Pucallpa, nos entrevistaron en una radio, y ustedes saben que las radios regionales llegan a todas partes, y un locutor me preguntó, ¿y doctor, el agua de coco es buena? Sí, el agua de coco es muy buena para el dengue. Al día siguiente no había ningún coco en la ciudad, todos habían comprado sus cocos y se habían abastecido, ¿verdad? Agua de coco también es buena, pero panetela de arroz, suero oral, es también muy bueno. En cambio, el grupo el grupo B, el que tiene signos de alarma, él se va a quedar contigo, tiene que ser manejo hospitalario y entonces él tenemos que darle líquidos también y tenemos que ponerle una vía y tenemos que gotearlo y tenemos que ponerle el volumen necesario para que no se choque. Él va a extravasar y nosotros le ponemos más. Él va a extravasar y le ponemos mal. Él se extravasa menos y le ponemos menos. Es por eso que en el manejo del dengue el paciente tiene que estar monitoreado hora con hora, ¿ok? Ahí está. ¿Todos los líquidos son buenos? Sí, todos son buenos, ¿no? ¿Ok? Leche, jugo de fruta, solución salina isotónica, agua de arroz, sopa, y entonces todo eso, ¿ok? Pero agua sin electrolitos, San Luis, Cielo y todo lo demás, no, porque pueden producir un trastorno hidroelectrolítico peor al que queremos mejorar. Entonces, tienes que decirle o darle una cartilla al familiar, porque ellos son generalmente los que van a estar al tanto. ¿A ustedes les ha dado dengue alguna vez? A un par de residentes míos les ha dado dengue y dicen que es terrible, no pueden pensar, no piensan bien. Entonces, uno me decía, doctor, yo estaba echado en mi cama sufriendo la fiebre y en la mesa de mi velador había 2 paracetamol. Y durante 3 horas intenté llegar a los paracetamol y nunca llegué. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fiebre se lo impedía. Hay trastorno y todo lo demás, así que siempre alguien tenía que acompañar a estos pacientes. Mi residente estaba solo en Iquitos. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver, ahí está.
Ustedes han ido a Iquitos, al Hospital de Apoyo de Iquitos, y este es el auditorio del Hospital de Apoyo de Iquitos. ¿Y qué hace una cama en el Hospital de Apoyo de Iquitos en el auditorio? Porque ya no hay espacio donde más poner a los pacientes. Cuando hay un brote intenso de dengue, se ponen los pacientes en medicina, en pediatría, en cirugía, en obstetricia, en los pasillos, en las salas de espera, en los auditorios también. Y estas no son camas, ustedes ven, son cosas improvisadas, porque cuando hay dengue, viene en mancha. Pero todos tienen una hojita que está ahí arriba, ¿verdad? Esa hojita es para salvarles la vida. Cada hora, enfermeras, médicos, infectólogos o no infectólogos, pasamos y evaluamos al paciente, hora con hora. Si tú te bypaseas un paciente 2 horas, es posible que cuando regrese ya esté chocado y ya esté con complicaciones serias. Entonces, tienes que evaluarlo y le evaluamos hora con hora, diuresis, ahí está, diuresis, presión, frecuencia cardíaca, fiebre y todo lo demás, hora con hora. Y tú vas a ver cómo tu paciente va saliendo y se va recuperando. Los pacientes que se complican son los que no tienen monitoreo. Si tú estás en una sala de dengue y dices, ya, pasé visita hoy día a las 11 de la mañana, regreso a las 5 de la tarde, y me tienen el reporte, vas a encontrar varias camas menos, ¿ok? Juac. El manejo del dengue no es el especialista. Todo médico debe saber manejar dengue y el primer nivel de atención en realidad tiene la mayor responsabilidad porque ahí van a llegar la mayor cantidad de pacientitos. Y lógicamente vamos a hablar, y la última enfermedad taxénica porque ya se acaba. Este es un atardecer en Codo de Pozuzo, donde dice Meserún, regresé después de 20 años. El sol sigue siendo igual de hermoso, no cambió. Entonces, leishmania. Y la leishmania es una enfermedad que está producida también por un protozoario del género Leishmania, que en el Perú en realidad es del subgénero Viania, ¿ok? Una Leishmania viania, así se llama. Y ustedes saben, hay huacos que caracterizan ya a pacientes que han tenido Leishmania, es por eso que es una enfermedad nuestra que está con nosotros desde muy, muy antiguo. Entonces, hay 98 países en el mundo que van a reportar leishmaniasis y nosotros somos uno de ellos, un país endémico. Entonces, también hay factores determinantes, procesos migratorios, deforestación. Miren todo esto. Esto en algún momento era con árboles como esto, pero lógicamente lo rozan, se llaman en la selva, ¿verdad? El rozo. Generalmente entre julio, junio y agosto empiezan a talar los árboles y lo dejan secar. Una vez que están recontra secos, ¡juá!, le prenden fuego y se incendia todo. Entonces, lo que era un bosque tropical ahora es una planicie y ahí siembran pasto y ahí meten vacas y ya está. Ya tienen su ganadería, ¿verdad? Y esto pasa año con año. Lógicamente, los pobladores se exponen a lugares donde nunca antes llegaron y eso es un proceso, un factor de riesgo. Y lógicamente, las carreteras también, ¿no? Sobre todo aquellas que no llegan a ninguna parte, como la Interoceánica del Sur. ¿Han ido por la Interoceánica del Sur, la que va de Madre de Dios hasta Río Branco en Brasil? No hay nada, pero bueno, sirvió para que ganen plata unos pocos, ¿verdad? Entonces, y lógicamente, a los lados de la carretera ya están otra vez rozando porque ahí va a haber ganadería ahí y nos vamos a quedar cada vez menos árboles. Y esto es la leishmania desde el 2000 hasta el 2018. Y ustedes ven acá que los azulitos son de leishmania cutánea y los anaranjaditos leishmania mucocutánea. Entonces, lógicamente, la mayor cantidad va a ser leishmaniasis cutánea, que son heridas que vamos a ver más adelante. Los principales departamentos afectados por leishmaniasis es Junín, Ucayali, Loreto, Cajamarca, Huánuco con la zona de selva, Puerto Inca, Tingo María y toda esa zona, ¿verdad? Ahí está, todos los lugares que han reportado leishmania, son casi todos los lugares, ¿ok? Selva y sierra y los valles interandinos de la costa también. ¿Acá en Lima hay leishmania o no? Claro, tenemos aquí la zona ¿cómo se llama esto? Huarochirí, Canta por arriba, y en la zona de Yauyos en el sur, es zona de sierra, y algunos sitios son tan altos como en Pasco, y ahí en los valles interandinos hay leishmaniasis, y vienen de Lima, no han salido de la ciudad, de este departamento. Ahí está el vector. No es ni anófeles de la malaria, no es ni aedes del dengue, es uno nuevo. Bueno, no es nuevo, es la leucemia, ¿no? Ahí está, aquí ya comió. Y en el Nuevo Mundo, la leucemia es el que va a vectorizar la leishmania, pero en el Viejo Mundo son los flebótomos, así se llaman, ¿ok? Entonces, este es el ciclo biológico de la leishmania a grandes rasgos
Entonces viene un mosquito incriminado, que puede ser esta leucemia, pica y va a inyectar los promastigotes, que estos son los promastigotes, tienen flagelos, ahí está. Este promastigote va a entrar al cuerpo humano, el macrófago se lo come y dentro del macrófago empiezan a reproducirse y ahí se vuelven en amastigotes, pierden el flagelo, son redonditos nada más. Este es un macrófago llenecito de esos puntitos rojos, son amastigotes. Y esos amastigotes rompen el macrófago y empiezan a reproducirse generalmente muy cerca a la zona de la picadura, ¿no? Y ya está, ya tenemos leishmaniasis. Y hay varios tipos de leishmaniasis. Hay cutánea y solamente es piel. Hay mucocutánea y es piel más mucosa, generalmente nasal, generalmente palatina. Hay cutánea difusa en aquellos que son picados por una especie especial de leishmania y a la visceral, pero la visceral felizmente no hay en el Perú, no hay cala azar en el Perú, ¿ok? Hay en Bolivia, hay en Argentina, hay en Brasil, pero hay en Venezuela también, pero no hay en el Perú, un poco raro, ¿verdad? Como algo así me decía un colega mío, es algo así como que al Calazar no le gusta el Pacto Andino, le gusta más el Mercosur, me dijo, pero no hay Calazar en el Perú, o por lo menos no ha sido descrito. Y en el Calazar se caracteriza por tener una intensa hepatomegalia y una intensa esplenomegalia, pero eso no hay acá. Entonces, en el Perú hay 5 especies de leishmania. La leishmania brasilensis, la guyanensis, peruviana, lanzoni y amazonensis. Y en realidad es Viania, Viania brasilensis, Viania guyanensis y todo lo demás, porque las leishmanias son las del viejo mundo. Y en la selva hay estas 3, amazonensis, guyanensis y la brasiliensis, que cada vez más está entrando. Claro, pues si le hemos hecho una carretera buenaza para que entre, ¿cómo no va a entrar, verdad? Entonces va a entrar, porque ahora los pobladores de esa zona no podían venir para acá, pero ahora sí pueden. Entonces, la cutánea puede ser producida por todas estas leishmanias, la brasilensis, guyanensis, lanzoni, todo lo que dice aquí, y la cutánea diseminada por la brasilensis y la panamensis, solamente por ellas. Y la cutánea difusa por la amazonensis, venezolensis, mexicana y pifanoi. La peruviana no causa ni cutánea difusa ni cutánea diseminada. Y hay una cutánea típica que es la infantum, y hay la mucosa mucocutánea, que es la que afecta mucosas. Esas son 3, brasiliensis, panamensis y guyanensis. No está la peruviana. La peruviana solamente afecta piel y nada más. ¡Jua! Y ahí está. Entonces, los vectores, que son varios tipos de leucemia, incluso también podría ser la leucemia. Ahí está la tejada ahí. ¿Dónde está la tejada ahí? ¡Guau! No está la tejada ahí. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que el maestro Abelardo Tejada, que es maestro de todos los infectólogos en el Perú, tenía también su leucemia, le pusieron su nombre, una que encontraron por Huánuco. Y esos son los reservorios. El humano no es el único reservorio de leishmania. Hay muchos reservorios. El perro es uno muy importante, el canis canis, pero también es la rata, también es el pericote y también hay otros tipos de roedores que están en el medio ambiente que pueden ser de reservorios. ¿Qué significa esto? Que la leucemia no es muy selectiva, ¿ok? No es como la Aedes que nos prefiere, es antroprofílico la Aedes. En cambio la leucemia no tiene bandera, pica el perro, la gallina, a nosotros, qué sé yo. Entonces, cuando pica el perro, que es un reservorio, y nos pica a nosotros, ya nos transmite la leishmania. Ahí está. Esta es una úlcera típica de leishmaniasis cutánea. Los bordes elevados, generalmente es una úlcera limpia, los tejidos granuloso grueso, y esto cura solito, entre comillas. El poblador dice, ¿sabe qué, doctor? Le eché tinta de lapicero y se me curó. Sí, pues, porque más o menos en un mes empieza a reducirse y tú dices, qué bacán, mi ácido de batería funcionó, pero no. Y probablemente más adelante, si no hemos curado en este nivel, podemos tener, si no tenemos la mala suerte de que nos picó un vector con una leishmania brasiliensis, hacer una mucocutánea más adelante. ¿Qué hacemos entonces? Ahí está, más fotitos de leishmania. Todas esas son leishmanias. Ajá. Ahí está. Uno dice, ¿qué estabas haciendo cuando te picó, no? Pero sí, pues a veces pasa eso, ¿verdad? Esto fue
un intenso caso clínico discutido en mi servicio, en mi hospital, porque un patólogo dijo, este es histoplasmosis. Y otro dijo, no, esto no es histoplasmosis, es un granuloma, pero no sabemos a qué es. Así que, y él venía de la selva y podía ser histoplasmosis también, hay histoplasmosis cutánea, ustedes saben, pero al final pudimos hacer otro tipo de tinciones en otro país y nos dijeron, no, ¿sabes qué? Eso es leishmania. Le dimos el tratamiento y la cosa mejoró. No tengo una foto después, ya no quiso tomarse más, no, doctor, ya no me han visto mucho, me dijo. Leishmania mucosa, ahí está. ¿Y cuál es la definición de caso según la norma peruana? Una o más lesiones en la piel que inician con una pápula eritematosa y que luego se ulcera y que no duelen y de bordes bien definidos con secreción serosa o seropurulenta. Cualquiera de lesión que cumpla con eso y que venga de una zona endémica es leishmania hasta que demostremos lo contrario. ¿Y cuál es el diagnóstico probable de caso de cutáneo mucosa? Lesiones granulomatosas elevadas ulceradas en mucosa nasal, boca, paladar blando, faringe y con antecedentes de lesiones cutáneas. Y cuando uno ha tenido leishmania en la piel, no se borra la cicatriz, es como si te hubieran apagado un cigarro en la piel. Entonces hay que buscar esa lesión, hay que desnudar al paciente y empezar a buscarle porque a veces la leucemia pica en lugares inaccesibles. Ok, y entonces, ¿qué hacemos para el diagnóstico? Si tenemos histopatología, lo máximo, sacamos un pedacito del borde de la lesión y ahí vamos a encontrar los amastigotes. Y tenemos que teñirlo con tinción Yemsa o Romanowski y así se ve, ahí están los amastigotes. Pero también podríamos hacer la intradermorreacción de Montenegro, que es algo así como una tuberculina para TB, es la reacción de Montenegro para leishmania. No me dice si ahorita tienes, pero sí me dice que en algún momento has entrado en contacto con la leishmania. Y también se puede hacer aglutinación directa, ELISA, inmunofluorescencia indirecta, y con eso también diagnosticamos. Una vez que lo hemos diagnosticado, ¡wow!, el tratamiento. Y esta es una norma que es antigüita, diciembre de 2005, pero que todavía está vigente. ¿La piensan cambiar? Sí, hace como 6 años la piensan cambiar, pero todavía no la cambian. Así que todavía es la terapia estándar en el Perú para el tratamiento. Leishmaniasis cutánea, antimoniales. Hay 2 antimoniales en el Perú. El estivogluconato de sodio, que es un antimonial, y el glucantime, que es otro antimonial. Cualquiera de ellos, si tienes leishmaniasis cutánea, 20 días endovenoso y se cura. En cambio, si tenemos mucocutáneo, son 30 días endovenoso. Algunas veces, sobre todo la Leishmania brasiliensis, hace resistencia a los antimoniales. Entonces, si tu lesión no ha mejorado mucho, la de tu paciente, hay que empezar otro ciclo. Si al final de ese otro ciclo no ha mejorado, ya no puedes usar más antimoniales. Pasamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ahí está, anfotericina B, para mucocutáneo grave o para los resistentes. Y se da anfotericina B, que es un antimicótico, ustedes saben que se usa para histoplasma, para coccidiosis y todo lo demás. Y también hasta que le demos 2 gramos en total, que generalmente pasa en 2 semanas aproximadamente. Hubo un tiempo en que en el Perú no hubo nada de esto. No hubo ni estivogluconato, ni glucantime, ni anfotericina B. ¿Qué empezamos a usar? Empezamos a usar medicamentos de segunda línea. ¿Cuál? Azoles. Los azoles, fluconazol, itraconazol y ketoconazol, tienen una eficacia similar, pero no están todavía en la norma. Probablemente en la norma nueva van a empezar a ponerlos para prever un caso en el que no podamos usar los endovenosos que tenemos, ¿ok? Y eso era todo lo que les tenía por ahora. Este es una... ¿qué es esto? Sí, es una escalera subiendo en una calle de ¿dónde va a ser el nuevo aeropuerto? En Los Conchucos, creo, ¿no? Sí, allá en Cusco. Y supongo que destruirán todas estas cosas porque va a aumentar el comercio. Así que apúrense en ir a verlo porque de repente ya no va a haber más, ¿no? Ok, no sé si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, si no.
Ok, me dice que tengo que tener alguna pregunta. Sí. Ok, en la mucocutánea grave, cuando tiene insuficiencia respiratoria o cuando tiene obstrucción en las vías aéreas superiores. Esa es una mucocutánea grave, por ejemplo. Hay pacientes que vienen con obstrucción de laringe o que tienen pérdida total de voz, vienen afónicos totalmente. En ellos se estila darle terapia intensa, generalmente con anfotericina B, para que mejore rápidamente la inflamación. Otras veces es necesario hacer cirugía para tratar de mejorar lo que pueda estar alterado en los pacientes. Y en otros pacientes hacen pulmonar también, pero eso es muy raro, tiene que estar inmunodeprimido el paciente. Pero eso no, generalmente no lo hemos visto aquí en el Perú. Ok, entonces me voy. Doctor, muchas gracias por su participación. En agradecimiento, les damos entrega del certificado y un PIN de recuerdo. ¡Ay, qué bonito! Sí, y un pequeño obsequio también para usted. Paso, regalazo. Ok, Sí. gracias a ustedes. Para el Face. Bueno, me lo mandan al WhatsApp porque el Face no tengo. ¿Lo tomas? Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. No, gracias.